Buenas noches a todos los que están presentes, buenas noches a los que se van a conectar en un ratico y los que van a ver los videos más tarde. Hoy quería compartir con ustedes algo de lo que estuve encontrando ahorita en Semana Santa. Ahorita logré hacer como una tabla en la que se pueden ver, ¿no?, de manera horizontal los diferentes sistemas de conocimiento. Entonces, a compartirles pantalla. En esta tabla, la idea es poder relacionar cuatro grandes campos de conocimiento. Uno es el del tarot, que sería toda esta fila. El otro sería el del calendario maya, el Tzolk'in, que es toda esta fila. Después van a estar las letras hebreas, que también son 22, ¿no? Entonces va a haber una correspondencia entre las diferentes letras y las cartas del tarot. Y como hemos visto en el curso de tarot que estamos desarrollando, hicimos una correspondencia con diferentes hexagramas de I Ching, ¿no? Entonces a cada carta del tarot le corresponden dos signos de I Ching, ¿no? Y esto da unos significados bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, si uno está mirando al loco del tarot, pues hay un hexagrama en el I Ching que se llama el andariego, ¿no?, que no es otra cosa que este mismo loco. Y hay otra carta, otro hexagrama que se llama la retirada, y este personaje lo que está haciendo es retirándose, está yéndose de alguna parte y yendo hacia otro lugar, ¿no? Entonces, de esa manera, cada carta del tarot tiene una relación con algún signo del I Ching, ¿no? El sistema completo va a incorporar también las 10 sefirot del árbol de la vida. O si lo vemos desde el punto de vista hebreo, pues son las 22 consonantes más 10 vocales que ellos manejan, ¿no? Entonces, ahí estarían las 64 posibilidades. Y además de esto, pues la unión de los significados del tarot, la cábala, el I Ching y el calendario maya forman estos símbolos que yo he creado para simbolizar esa conjugación de energías, ¿no? Esa unión de energías, porque realmente este símbolo no es el tarot, no es el calendario maya, no es el I Ching, pero los contiene a todos. Estos símbolos de alguna manera son contenedores de información, ¿no? Y hay 22 contenedores de información. Esos contenedores de información tienen adentro la estructura, los principios creativos de la astrología. Entonces, la astrología va a estar aquí metida, es dentro de los signos, por ejemplo, del I Ching, ¿sí? Va a estar también en la estructura más externa, ¿no?, que va a envolverlo a todo. Pero siempre la astrología es como el ABC, ¿no? Y con ese ABC se construye este alfabeto. Entonces el alfabeto viene después de esos principios que finalmente lo llevan a uno a pensar solamente en los 4 elementos básicos, ¿no? Esos 4 elementos se multiplican por 3 y dan los 12 signos zodiacales que nosotros conocemos. Entonces, además de esto, hice un resumen de palabras clave por cada una de las cartas del tarot. Entonces, esto va a ser pues muy fácil o mucho más fácil el hacer combinaciones y lecturas, porque pues tiene uno de qué agarrarse, ¿no? Entonces, la idea ahorita es de pronto tirar el dado y leer una de las líneas para que vean cómo funciona. Claro. Una preguntita. Sí. En el I Ching, ¿por qué hay dos y en todos los demás solo uno? ¿Cómo? En el I Ching hay dos, como dos paralelos para cada línea. Sí, Y en todos los demás solo uno. Solo sí, un símbolo. porque en el I Ching son 64 hexagramas y en el alfabeto hebreo hay 22 letras. Entonces, ¿qué pasa? Si uno coge las 22 letras y le suma
las 10 esferas, ¿cómo es? 22 da 32, ¿sí? Y 32 por 2 es 64. Eso quiere decir que si se unen las 10 esferas del árbol de la vida y los 22 caminos, hay 2 signos de Lichín por cada uno de esos 32 puntos. ¿Sí? Entonces se necesitan más signos para cubrir todo el espacio del que está hablando las 22 letras. Pero hay O una sea, relación. ¿Ah? es puras matemáticas, simplemente. Claro, es porque debe casar, o sea, si no casa no funciona el sistema. Entonces, al principio era como muy difícil decir, bueno, ¿cómo meto yo Pero 64 digamos, en los dos 22? I Ching, los dos I Ching pueden ser complementarios o pueden ser opuestos, o como En uno lo quiera realidad ver. están buscando el complemento, ¿no? Porque están buscando dar luz sobre otro significado de la carta que no hemos visto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el mago, uno ve acá el símbolo del caldero. ¿Sí? El caldero para los chinos es un objeto mágico. Entonces, hay una relación con el mago. Y ese mago lo que hace es integrar y relacionar todos los elementos que tiene en la mesa. Entonces, hay un hexagrama que se llama el clan, que habla de colaborar, ¿no? De todo lo que son las interacciones entre las cosas. Entonces, esta carta ayuda a entender lo que está haciendo este mago, ¿no? Y si lo ve uno desde el lado de los mayas, entonces ve uno que este es el jaguar, ¿no? Y para los mayas el jaguar era una imagen del chamán, ¿sí? Se llamaba Ix. Y en el calendario hebreo, por ejemplo, es la letra Bab, que es como una vara, ¿no? Y si uno ve a este personaje, tiene una pequeña varita mágica en la mano, ¿no? Entonces, esta vara y esta vara se pueden relacionar. Por eso, en el idioma ya de Abaxus, dice uno, este es como un pincel, ¿no? Y el pincel, pues recuerda un poco también esta imagen y sirve para crear la realidad. ¿Sí? Entonces, todos los elementos ayudan a dar finalmente la idea de lo que significa el símbolo que hemos puesto para reunirlo a todo. No ¿Sí? alcanzo a leer las palabras clave de ese renglón. Ah, sí, entonces, si quieren, vamos a tirar el dado y veamos una en detalle. Bueno, entonces voy a coger el dado. Entonces vamos a coger un dado que es de 20 lados. ¿Sí? Solo vamos a trabajar con los 20 signos centrales, que son los que corresponden al calendario maya. ¿Sí? Si uno ve toda la lista, al principio y al final hay unos símbolos que no están en el calendario maya. De resto, aquí están los 20 sellos mayas. Entonces, cuando tiramos el icosaedro, que es una figura, ¿no? Es esta figura que tiene 20 lados, ¿sí? Todos los lados son triangulares, ¿no? Entonces, cuando uno coge solo triángulos y trata de hacer una esfera, le da una esfera de 20 caras. Entonces, con este vamos a tirar un número, ¿no? Y como esto está numerado del 1 al 20, pues vamos a escoger el número para ver qué nos recomienda el campo estudiar en este instante, ¿sí? Entonces, tiro el dado y me sale el número 12. Entonces, vamos a mirar acá el 12. Sí, aquí está el 12. El 12 es curiosamente el colgado. Sí, es la carta número 12. Es interesante, veamos esto más grande para que se vea más el detalle. Sí, entonces, ¿qué es el colgado? El colgado es un personaje que está agarrado solo de un pie a una vara que está en la parte superior de la carta, ¿no? Entonces, eso ya nos dice de una conexión con lo superior. ¿Qué pasa? Es una conexión que no es consciente, es una conexión que, que habla de una conexión que es mágica.
Sí, por eso a esta carta se la relaciona mucho con el signo de Piscis. No solo por eso, sino también porque si uno ve las dos varas que sostienen el dintel este que está arriba, pues va a ver que tiene estas varas tienen 12 nacimientos, 12 retoños, ¿no? Y esos 12 retoños, pues obviamente corresponden con los 12 signos zodiacales, ¿no? Entonces, también tiene mucho que ver con el momento del dormir, ¿no? De ir hacia adentro, ¿no? Porque es cuando uno no se va a mover, ¿no? Pero aquí se ve que este personaje no está dolorido, ¿no? Es un personaje que parecería estar cómodo con la situación, ¿no? Por eso tiene los brazos no colgando hacia abajo, sino que los tiene en la espalda, ¿no? Si nosotros vamos a ver en el calendario maya, hay un sello que se llama el caminante del cielo. A mí eso me parece muy curioso porque yo sí podría decir que este es un caminante del cielo, ¿no? Y acá lo que uno ve también es como una especie de templo. Podría ser un observatorio astronómico para los mayas, ¿no? Entonces, no solo representa esto, sino ver lo que está al otro lado, ¿no? Es ver mucho más allá. Por eso el aire pisciano, no solo sagitariano, que lo sagitariano es ver más lejos, pero lo pisciano es ya ver el infinito, ¿no? Entonces, por eso, acá, por ejemplo, vamos a ver las palabras claves de este colgado. Entonces, la primera de todas es reinterpretar. ¿Qué es reinterpretar? Es que nosotros a lo largo de la vida tenemos que aprender también a contarnos la historia de una manera diferente. Como, siempre como que tendemos a crear una historia y a mantenerla y a cultivarla, pero no siempre estamos dispuestos a volver a armar la historia de otra manera, ¿no? Entonces, eso es lo que le pide a uno el colgado, reinterpretar todo completamente, ¿no? Y eso hace que muchas veces se liberen muchísimas tensiones, ¿no? Por uno no cambiar la historia y no querer verla de otra manera, pues ahí queda uno atorado. Esta carta pues va a hablar de la voz interior, ¿no? De ese hablarse a sí mismo, ¿no? Lo que no puede entender la gente que está afuera. Tiene mucho que ver con la meditación y el yoga, ¿no? Es parte también de esas posiciones ¿no? que se hacen para encontrar conexiones neuronales nuevas, ¿no? Y para hacer fluir la energía. La idea también de interiorizar, ¿no? Esto todo va hacia el centro. Enfrentar la crítica, ¿no? Porque muchas veces cuando uno hace cosas que son diferentes, que cambian la visión de las cosas, uno va a enfrentar una crítica, el medio se va a tender a resistir, ¿no? Eso le permite a uno también cuestionar las cosas, ¿no? Y cuestionarse, por eso aquí pongo los dos, ¿no? Es cuestionar las cosas que están afuera, pero también cuestionarse uno de la misma manera, ¿no? Y ver qué relación hay entre lo que está afuera y lo que está adentro. Es una carta de iniciación, ¿no? Y también de reseteo, ¿no? Iniciación es el comenzar y reseteo es el limpiar todo lo que ya ha pasado. Y entonces si podemos definirlo como algún tipo de amor, este sería el amor transpersonal, no es un amor al universo, no un amor a otra persona o un amor a algo definido, no es el amor al infinito. Entonces, si nos vamos más a la derecha, entonces vamos a ver que esto tendría una correspondencia con la letra P del hebreo. ¿Sí? La letra P del hebreo, acá, significa boca, ¿sí? Y esa boca pues es sería acá como la manifestación de este reinterpretar las cosas, ¿sí? Veámoslo más acá, ¿sí? La cuestión con el alfabeto hebreo es que tiene varias cosas que hacen prácticamente imposible una buena traducción del hebreo al español, porque el sistema hebreo, para empezar, tiene 22 consonantes y tiene 10 vocales. Nosotros en el español mezclamos las vocales con las consonantes en nuestro abecedario. Lo que hacen los hebreos es tener solo 22 letras
y las vocales son como signos de puntuación, son unos punticos y unas rayas. Pues yo no sé hebreo, pero pues por lo que he visto es un sistema que tiene una numerología diferente a la del español. Además, ellos manejan una numerología con unos números bien grandes, ¿no? Esta letra, por ejemplo, tiene el valor de 80, ¿no? Y hay letras que valen 100, 200, 300 y hasta 400. Entonces, finalmente, la numerología que sale con estas letras hebreas es una numerología que tiene una cantidad de posibilidades inmensa. Entonces, y que están muy relacionadas con las palabras que están escritas en la Torá. Entonces hay una relación muy directa entre estas letras y la Torá y los valores numéricos de otras palabras que están construidos. Pero pues si nosotros vamos a entrar a esto, tenemos que escoger o estudiamos hebreo o estudiamos tarot y astrología. Entonces se vuelve muy dispendioso hacer el estudio de todo el sistema a partir del hebreo para uno que está en blanco, ¿no? Entonces, por eso es que yo decidí crear un sistema donde también hay los mismos elementos, hay unas figuras, hay unas formas, esas formas tienen unos significados que tienen un sonido particular y ese sonido tiene un número. El número en el sistema Baxus iba solo de 1 a 9, ¿no? Y es más parecido a la numerología tradicional. En otra oportunidad pues les muestro cómo funciona el sistema fonético, pero realmente esto le permite a uno traducir el hebreo letra por letra, cambiando inclusive muchos de los significados, ¿no? Entonces, eso es parte del sistema Baxus. Y si vemos, por ejemplo, el signo, en los signos de Lichín, pues va a ser muy interesante que hay un hexagrama que se llama la revolución, ¿no? Entonces, si estamos hablando de este colgado que está, ¿no?, revolucionado porque está dado vuelta, ¿sí? Estás girado 180 grados, pues es interesante que haya un signo de Lichín que se llama la revolución y que tiene como significado el renovar, ¿no? El poder vaciar. Este signo tiene mucha relación con el caldero que habíamos visto atrás, pero es un caldero invertido, ¿no? Y cuando se invierte el caldero da la idea de limpiar, ¿no? Limpiar a través también de la oración, ¿no? Porque ahí es donde entra un poco la letra P de la boca, ¿no? Porque es a través de la oración que uno renueva las cosas para poderlas reinterpretar, ¿no? Y además de esto hay otro hexagrama que se llama el antagonismo, y de lo que se trata el antagonismo es de aprender a conciliar, ¿no? Entonces por eso en la imagen yo ponía dos personajes uno al frente del otro, ¿no? Tratando de dirimir una diferencia, ¿no? De disolver una diferencia. Entonces, esa disolución de las diferencias también es parte de lo que le corresponde a este colgado, ¿no? Está equilibrando una situación. Si yo hago algo, pues va a haber una consecuencia. Acá esto habla también, esta carta, de aceptar las consecuencias, ¿no? Todos los actos tienen algo, es algo que sucede a partir de ellas, ¿sí? Entonces, finalmente, el símbolo que se va a utilizar es un cuadrado que no tiene la línea de la base, ¿sí? Y que como letra tiene el sonido N, y la N se pronuncia cuando uno pone la lengua en la parte alta del paladar, ¿no? Y esa elevación, ¿no?, hacia la N, que además tiene ese número 7 que habla de otra elevación, pues se puede asociar con la idea de un templo, ¿no? Entonces, ahí va uno juntando todos los diferentes elementos para hablar de lo sagrado, ¿no? De esos lugares sagrados, tanto interiores como exteriores, ¿no?, que le permiten a uno elevar la energía. Entonces, solo pronunciando la letra N, yo puedo visualizar esta imagen y con ella darle el poder de todos los otros campos, ¿sí? Esos campos pues generan casi que como una cruz, ¿no?
Veámoslo acá. ¿Cuál es la cruz? Hay una cruz que es el alfabeto hebreo, está muy lejos en el pasado. Y el tarot, por ejemplo, es del Renacimiento, ¿sí? Es muchísimo, muy posterior al calendario, al alfabeto hebreo. Y por el otro lado, el I Ching está en China y el calendario maya está en Centroamérica, también a un lado y al otro del planeta. Entonces, de alguna manera, pues esto es interesante porque estas cuatro corrientes nos muestran lo oriental y lo occidental y lo antiguo y lo nuevo, ¿no? Esos cuatro elementos también tienen fuerza, ¿no? Y hacen que los símbolos que se están planteando acá sean como una quinta esencia, ¿no? O sea, ese lugar de unión de los cuatro elementos. Y lo que estaba pensando anoche es que realmente estas 22 letras están formadas por unos puntos y esos puntos son los principios creativos, porque cada una de estas cartas o cada uno de estos símbolos tiene muchos signos astrológicos metidos adentro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si uno, pues ya habíamos visto en los que están en el curso, que por ejemplo el loco tiene todos los signos zodiacales en algún lugar representado. Entonces, veamos cómo funcionaría. ¿Sí? ¿Dónde estás? Acá. ¿Sí? Entonces, venga a ver si puedo ampliar un poquito más. ¿Sí? Para que se vea bien. Entonces, el loco, ¿qué sería Aries? Aries son los zapatos rojos y el caminar, el movimiento. ¿Qué sería Tauro? Lo que guarda en la bolsa, ¿no? Porque Tauro es los recursos. ¿Qué sería Géminis? La cabeza amarilla, la mente. ¿Qué sería Cáncer? El perro que está tratando de no dejarlo ir del hogar, ¿no? Mientras que este personaje se quiere ir del hogar. El Leo sería la voluntad de este personaje todo como un conjunto. Virgo es la paciencia que tiene y además tiene una hojita verde aquí en la mano, este personaje, ¿no? Que habla de esa paciencia también, ¿no? La paciencia del caminante. Después Libra, vamos a ver que acá hay un palo que está apoyado como si fuera una balanza, inclusive está resaltado el punto de apoyo, ¿no? Entonces esto también se podría ver como Libra. Es Escorpio porque acá hay una rasgadura, ¿no? Y las rasgaduras tienen que ver con Escorpio. Sagitario pues es el viajero, el explorador. Capricornio es el bastón, es la ayuda. Acuario pues es todo lo azules, son estas nubes que están afuera, ¿no? Y es el mismo color del perro y el personaje también tiene este azul claro que habla de lo acuariano, ¿no? De lo que va más allá de lo racional. Y finalmente, pues lo pisciano es el estar alejándose, ¿no? El estar cambiando de situación, ¿no? Que es lo que uno hace también cuando entra al mundo de los sueños. Entonces, realmente uno no podría decir que la carta del loco equivale a uno u otro signo zodiacal. Los signos zodiacales van a armar cada una de estas figuras, ¿no? Igual podemos ver cómo todos los signos zodiacales de alguna manera participan de la construcción de esta imagen, ¿sí? Entonces, eso es importante porque y por eso es que no pongo acá como una columna la astrología, porque no hay una correspondencia directa entre las cartas y los signos del zodiaco. Los signos del zodiaco son por eso como principios creativos, en los que se van a armar todos los demás elementos. Por ejemplo, acá si vamos a mirar los signos del I Ching, también la astrología va a estar hablándonos de la estructura interna, ¿no? En la estructura externa, este hexagrama, por ejemplo, se llama el acercamiento, ¿no? Pero cuando lo vemos astrológicamente, el acercamiento está compuesto por un personaje que es venusino y un contexto que es lunar, ¿no? Entonces, lo venusino habla del cariño y lo lunar también del cariño, por eso acá se habla de cuidar, ¿no? Entonces, eh,
ahí está metida la astrología, y también aquí vamos a ver la correspondencia que hay entre los planetas rocosos de la parte de adentro del sistema solar y los planetas gaseosos, ¿no? Júpiter y Neptuno son planetas gaseosos que van a hablar de ampliaciones de las energías personales. Entonces Júpiter es la ampliación de lo venusino en la medida en que va a representar la abundancia, ¿no? Y Neptuno va a representar la ampliación de la luna, porque ya no va a ser el inconsciente personal nada más, sino también el inconsciente colectivo. Pero realmente puedo explicar con la astrología este hexagrama en todas sus dimensiones, tanto en su dimensión personal como en su dimensión transpersonal. Entonces, ese es el cuadro que les quería compartir. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Raquel, está hablando. ¿Cómo estás? Bien, sí, muy interesante toda esa integración. A mí sí me suena que, por ejemplo, teniendo la herramienta del Synchromon, uno podría partir también de la interpretación desde la posición de la luna diaria que nos lleva a un hexagrama, a ver cómo ese hexagrama también a qué nos conduce en el tarot, no sé, haría, por ejemplo, el ejercicio de hacerlo también partiendo de ahí. Sí, eso lo vamos a hacer. Veamos, por ejemplo, abramos el Synchromon. ¿Sí? Esto pues va a estar relacionado con lo que vamos a ver de ángeles. A ver, ¿dónde está? Porque por un lado, con el Synchromon nosotros podemos ver los signos del I Ching. Pero por el otro lado, ¿sí? Por el lado astrológico, vamos a poder ver qué ángeles están ayudando a cada uno de estos puntos. Entonces yo voy a poder tener una combinación de un signo de I Ching y un ángel para apoyar cada una de las situaciones. Entonces ahí hay dos formas de entender la vida que le va a uno a ayudar a resolver muchas veces problemas, ¿no? Y a ampliar sobre todo el campo mental, ¿no? A no cerrarse con una sola de las opciones, sino salirse de la caja y ver el universo completo de posibilidades, ¿no? Entonces, acá la cuestión es que pues habría que saber bastante para saber que hay unos hexagramas, por ejemplo, que corresponden a las sefirot. Les voy a mostrar, tal que es un poco exagerado, pero entonces este es el último cuadro que estaba haciendo, donde está el árbol de la vida, si se alcanza a ver en la parte de atrás, y aquí están cada una de las 10 esferas y los 22 caminos, ¿no? Los caminos son las líneas y las esferas son los círculos. Cada uno de estas esferas tiene dos signos de I Ching. Entonces, ese que salió ahí, por ejemplo, es el amarillo, ¿sí? Que es el amarillo con amarillo, que va a tener mucho que ver con esta esfera de acá, que es la esfera mercurial, que es la esfera del pensamiento, ¿sí? Entonces, hay veces que unas cartas nos va a llevar a un camino y hay otras veces que nos va a llevar a unas esferas, ¿sí? Entonces, la idea es como partir de la mitad. Yo partiría, ¿no? en este sistema no tanto del hexagrama del I Ching, sino de una posición astrológica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta es la carta, pongamos ahorita la carta de ahora. Entonces vamos a decir, fijémonos en el Sol. Entonces, el Sol ahorita está empezando Tauro, ¿no? Hoy, porque hoy estamos en 20, entonces hoy es preciso el día del cambio. Entonces, por un lado podemos ver la situación de este Sol, ¿no? Es un Sol que está en la casa 7, ¿sí? 7 o 6, esta es la 6, ¿sí? Entonces nos va a hablar de salud, ¿no? Y como es Tauro, nos habla del cuerpo físico, ¿no? Entonces esto habla de tener en cuenta, por ejemplo, la alimentación. Entonces vamos a ver
dos polos. Por un lado, el polo del I Ching, ¿qué nos va a decir? Entonces, si nos acercamos acá, o venga y ponemos más bien aquí el sol, esto es natal. Sí, el sol, sí, ahorita está en la combinación morado con amarillo. Sí, entonces, pongámoslo acá manual para, bueno, se puede poner manual. Entonces, abajo ponemos morado y arriba ponemos amarillo. ¿Sí? Y mostramos acá la imagen. Entonces, este sol en este momento está en el momento anterior a la consumación. ¿Qué es el momento anterior a la consumación? Es cuando ya casi las cosas están listas, pero todavía hace falta hacer algunos movimientos. ¿Sí? Entonces, esto pues hablaría por un lado de la recomendación de acabar las cosas, ¿no? Porque si uno está en Tauro, uno va a pensar que uno ya llegó, ¿no? Esto dice, está a un punto de acabar. Y por el otro lado, como está en este dodecanato anaranjado, yo puedo ir a mirar la carta de los ángeles que les había mostrado el otro día. Está. A ver, ¿qué dice? No. Bueno, entonces está acá. Esto. ¿Se acuerdan de esta tabla? Entonces, si vamos a ver ahorita el sol está en el color anaranjado del anaranjado, ¿sí? Es decir, está en la primera casa de este recorrido. Y esa posición va a marcar el inicio del orden, ¿sí? Entonces, este va a ser el ángel que va a hablar y que va a ayudar en esta situación particular, porque es el que corresponde ahorita. Entonces, pues esto, ya después les voy a mostrar pues cómo, a ver, esto acá. Aquí, este de acá. Entonces acá, por ejemplo, ya están los 22 letras con sus significados, y acá están los diferentes símbolos. El que tenemos ahorita, por ejemplo, del sol, ¿no? Hoy es el día de este ángel que se llama A. ¿Sí? Esto en hebreo. Entonces, yo he fabricado una forma de nombrar estas claves, ¿no? Porque estas son como llaves en las que cada una de estas líneas tiene un sonido. Entonces, por ejemplo, acá la B está repetida 2 veces y la D sería el equivalente a esta otra figura. Y las vocales pues tienen una relación con los signos zodiacales y los dodecanatos. Entonces, esto hace que cuando uno pronuncia esta palabra mágica, uno active las líneas de esta llave, ¿no? Y se convierte como una puerta para uno poder, ¿no? Hacer y poder equilibrar las fuerzas que en ese momento estarían en desequilibrio, ¿sí? Entonces, curiosamente, pues ahorita estamos con la ayuda del ángel del orden, y lo que les estoy mostrando es el sistema de ordenamiento de todo lo que es el trabajo que vamos a hacer con los nombres de Dios, ¿no? Que van a ser todos estos símbolos que tienen un poder, ¿no? Tienen una fuerza que une, ¿no? Reúne todo el conocimiento del planeta en un solo gráfico. Entonces, claro, esto es parte del poder que uno mismo le imprime, no solamente el poder que uno podría decir que tiene por sí mismo, ¿no? No tiene que haber de parte y parte. Por un lado, el símbolo tiene fuerza, pero por el otro, yo tengo que ser receptivo a esa fuerza que tiene el símbolo. Entonces, pues, eso es básicamente. Sí, pues yo sé que es bastante abigarrado, pero
tiene todo, ¿sí? En cada uno de los caminos tiene la letra Abaxus, tiene el símbolo Abaxus, el símbolo maya, el símbolo hebreo, tiene el I Ching y tiene el tarot, ¿no? Y entonces eso le muestra a uno es lo impresionante que es el árbol de la vida, porque realmente el árbol de la vida puede contener una cantidad de teorías al mismo tiempo. Eso lo hace un sistema muy flexible y muy sencillo al mismo tiempo para entender cómo es que es todo este viaje que por un lado tiene a la materia y por el otro lado tiene al infinito, ¿no? Cómo hay una relación entre eso que podemos aparentemente tocar, porque realmente es una ilusión que podamos tocar las cosas, y el infinito que es ya la imposibilidad y la totalidad de posibilidades, ¿no? Es la parte de arriba, ¿no? Esa carta, por ejemplo, que veíamos ahorita antes de la consumación, tiene mucho que ver con Keter, ¿no? Que es el llegar a esa integración total. Entonces, este Keter también se puede experimentar en varios niveles, ¿no? Habría inclusive un Keter de Geburah, hay un Keter de Jokmah, hay un Keter, ¿sí? De cada una de las esferas hay un Keter. Entonces, no solo es el Keter que está en una parte del árbol, sino fractalmente cada una de las partes tiene todas las partes. Es lo mismo que pasa con este otro gráfico, ¿no? Donde vemos que los signos zodiacales, ¿no? Los 12 signos zodiacales están divididos en 12 partes. En la Cábala pasa igual, los 10 esferas del árbol de la vida se dividen a su vez en 10 esferas, ¿no? En el I Ching también, ¿no? En el I Ching hay 8 grandes campos que a su vez se dividen en 8 subpartes. Entonces siempre todos los grandes sistemas van a buscar eso, encontrar cómo la parte y el todo están conectados. ¿Sí? Ese es el orden, ¿no? Entonces aquí estamos haciendo de alguna manera, ¿no? Un homenaje a este Dios del orden, ¿no? A este ángel del orden. ¿Sí? A esta también lo llaman genios, ¿no? Son realmente poderes, ¿no? Es el poder de ordenar las cosas. Bueno, cuéntenme algo muy abstracto. Muy bonito. Y además ahí dice antes de la consumación y cuando uno ve toda esa imagen del árbol de la vida con tanta información, es como que está antes de la consumación. Digo yo, porque pues tú dices, ya lo tengo casi organizado, está ya para ajustarle cosas, entonces está antes de la consumación, como que la frase hubiera salido también. Sí. Es que eso es lo bonito, ¿no? Esas sincronicidades donde todo, y coincide con esta conjunción de Júpiter con Neptuno, ¿no? Y al mismo tiempo es toda que va llegando la información, ¿no? Y que estamos acá reunidos hablando de estas cosas que muchas veces antes no habríamos podido hacerlo, ¿no? O sea, no, estaríamos mucho más lejos de poderlo entender. Ahorita ya hay elementos y ya estamos viendo que realmente estamos interconectados, ¿no? Entonces, poder entender cómo lo chino y lo maya, aunque no hayan tenido un contacto, ¿no? Físico, están interconectados y finalmente quieren describir lo mismo, ¿no? Cambia, claro, completamente la numerología, ¿no? Entonces, lo que uno dice que es primero, pues el otro va a decir que es otra cosa, y eso va a hacer que aparentemente cada sistema sea muy distinto al otro. Pero si uno se zafa un poquito de esa numeración y empieza a ver las similitudes entre los elementos, se puede hacer esa red, ¿no? Ya planetaria, ¿no? Una red neuronal que tiene un representante en cada extremo, ¿no? Algo muy oriental, algo muy occidental, algo muy antiguo y algo muy moderno, ¿sí? Al mismo tiempo. Entonces esa es la relación de tiempo y espacio. ¿Sí? Entonces finalmente yo lo veo como
es lo que llaman una Merkabah, ¿no? Realmente es una bola de fuego que tiene una energía y que tiene un poder y que realmente está dentro de uno, ¿no? Si uno se convierte en esta Merkabah, uno se convierte en ese carro de fuego que tiene todas esas palancas y todos esos elementos para tomar conciencia. Ya para los que pues están en los cursos, esta tabla se las voy a dar como parte del curso, ¿no? Si no, pues esa es la base, ¿no? De toda la... Con esto se va a poder hacer el salto. Es que a mí lo que me gusta es poder saltar, ¿no? Del I Ching al tarot y del tarot al calendario maya, y, porque realmente de lo que se trata es de uno poder sacar de adentro de sí mismo lo que sabe. Y la astrología y el I Ching y todo eso son medios, son herramientas que permiten sacar lo que uno tiene adentro. En sí mismas no tienen la verdad, ¿no? La verdad realmente está dentro de lo que uno puede conectar con el inconsciente total, ¿no? Con esa matrix de pensamiento. Entonces uno aprende a utilizar estas herramientas para sacar, ¿no? Es un taladro que le ayuda a uno a decir ideas, ¿no? A encontrar cosas que no se imaginaba que sabía, ¿no? Inclusive a pensar de una manera poética, como que el mismo sistema le habla de unas imágenes que no hay otra forma sino de verlo poéticamente, y cuando uno aprende a leerlo se convierte en un poeta, aunque no lo sea, ¿no? Porque el mismo sistema lo está llevando, ¿no? Entonces esa es la idea de todo esto, ¿no? Poder abrir las posibilidades en lugar de ser un determinismo donde, ¿no? Yo sé exactamente para qué sirve cada cosa, que eso sería un enfoque mucho más cientifista, ¿no? Pero que es lo contrario de lo que estamos buscando acá. Aquí lo que estamos buscando es ampliar la mente, ampliar las posibilidades, no reducirlas a ver qué es lo que va a pasar. Eso sí es lo que hace la ciencia, ¿no? La ciencia sí se apoderó del tema predictivo. La ciencia es la que sí puede predecir las cosas. Si algo lo dice un científico, entonces es porque es predecible, ¿no? En la astrología, ¿no? Ahorita yo creo que una de las grandes funciones es cubrir lo que le falta a esa ciencia, que es precisamente lo contrario, ¿no? El poder entender las cosas de una manera mucho más global, ¿no? Y más paradójica. Hola Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, gracias. Veo tanta información en este nuevo árbol de la vida lleno de oráculos, ¿no? Está lleno de oráculos que realmente para mí es como poder sacar del inconsciente de cada uno de nosotros toda esa sabiduría que está allí guardada y que empieza como a aflorar, por así decir, a aflorar, que no tiene patrones, sino que va aflorando con el contacto con todos estos diferentes oráculos. Y es interesantísimo ver la correspondencia de unos con otros, ¿no? Es una cosa que enriquece mucho ese árbol de la vida. Es algo maravilloso que de verdad te ha salido en esta conjunción, en este Y son función. como cucharitas, ¿no? Porque como que está saliendo información, pero uno necesita dónde agarrarla. Entonces cada uno de estos símbolos es una cucharita que le permite a uno agarrar, ¿no? Claro, Diferentes tipos de información para poderlo manejar, ¿no? Pero sí claro. toda la información ya está dentro, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante de todo. Es el decir, no se necesita obligatoriamente un libro, porque es que eso tiene bonito la astrología, que yo no tengo que ir al libro para poder interpretar una carta natal. Es bueno, pues yo puedo aprender de los libros, pero a la hora que yo veo los planetas yo puedo saber qué significan, ¿no? Entonces eso me gusta, me parece que hay que metérselo también al I Ching, ¿no? El que el I Ching no sea solamente la palabra de Dios, ¿sí? Lo mismo el alfabeto hebreo, solamente la Torá, ¿no? Entonces esas visiones que se cierran, pues me parece que se pueden en este momento dinamizar mucho más, ¿no? Entonces poder combinarlos y poder hablar sí del I Ching, ¿no? Y juntarlo con algo que diga la Torá,
Es que ahí es donde entendemos cómo es que está funcionando todo. Fantástico, magnífico. Entonces, bueno, ahí, y pues ya los que están en el curso de tarot, mañana les muestro otro cosito que tengo nuevo para mostrar que también está en desarrollo, ¿no? Es que ya estamos muy cerca de lo que es. Entonces, bueno, pues quedamos así por ahora. Mil gracias. Bueno, Muchas gracias. Feliz noche a todos. Muchas Bueno. gracias. Muy amable. Gracias, buenas Saludos noches. a todos. Muchas gracias, Sergio. Gracias a todos. Hasta mañana. Gracias, Sergio. Saludos a todos. Chao, Nico. Chao a todos.